o sea, la voz, o sea, cuando usted Sí, hable, aquí se ok. va a oír. Estamos grabando ya. Bueno, buenas tardes, estimados hermanos en la fe, familiares, amigos en general. Es un placer de nuevo estar con ustedes en este día 20 de febrero del 2022. ¿Ya? Como les mandamos en el link, ¿ya? Ya el link está funcionando. Para que le funcione el link tienen que bajar Team y luego ir al WhatsApp y hacer darle clic en el link para que ustedes entren en esta aplicación. Para iniciar, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al hermano José de que por favor nos haga la oración, ¿verdad? Bueno, el Señor los bendiga a todos, hermanos y amigos que quizás están escuchándonos o viéndonos a través de la aplicación Team. Si puede cerrar sus ojos, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder estudiar su palabra. Únase conmigo y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y bendito sea tu nombre, Padre, en esta tarde. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te damos las gracias porque nos permite, Señor amado, estar reunidos desde este lugar hasta diferentes lugares donde los hermanos y amigos están conectados con nosotros. Padre, bendíceles, llénales, que tu Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nosotros, los participantes, y también bendice a aquellos que por alguna razón no han podido asistir esta tarde ni conectarse. Te pedimos, Señor, que los guardes, que si están enfermos los sanes. Señor, si tienen cadenas, las cadenas sean rotas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú haciendo una obra especial, Señor, añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, Padre eterno. Ayúdanos a ser personas que podamos ser usados en tus manos, Padre Santo, como discípulos tuyos, Señor, para que podamos hacer esta obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos estudiando. Estamos tratando el tema de la economía de Dios y vamos a volver a poner los 5 puntos importantes de la economía de Dios. Decíamos que uno era la dispensación y despensa, provisión, depósito, almacén. Eso también lo vamos a estudiar. Dijimos que el otro punto es la administración, entender cómo debemos de administrarnos, entender lo que es la mayordomía, y el punto que estamos viendo es lo de la gran comisión, o sea, lo de la comisión, que esto involucra que logremos entender qué es ser un verdadero discípulo de Jesús. Y nos estamos basando en las enseñanzas de Jesús, que nos dejó muy buenas enseñanzas para aprender a ser un discípulo de Él. Y luego el otro punto es la edificación, o sea que hemos de usar nuestra lengua para hablar palabras que edifiquen y no palabras que destruyan a nuestros semejantes. Así que vamos a estar en ese punto de la gran comisión, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad? Y estamos guiándonos el estudio con un documento que ahí lo subí. Ahí están los files todos en Team, ahí los pueden bajar. Y dijimos que la primera fase del estudio y que estamos haciendo es rendirse, después sacrificarse va a ser el tema y luego escuchar. La próxima semana posiblemente ya estemos en el tema sacrificarse. Vamos a ver si hoy terminamos el de rendirse. Y va a estar bajo la facilitación del hermano José Chávez.
El rendirse, el versículo importante es que si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Lo dijo Jesús, dijo que se niegue a sí mismo, ¿verdad? Lleve su cruz cada día y me siga. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quiso decir Jesús? ¿Verdad? Y vimos que si Jesús estuviera aquí presente, ¿verdad? ¿Cuál sería la conversación que pudo haber tenido con nosotros para ser discípulos de él? Entonces estudiamos la conversación que él tuvo con Leví y la conversación con Pedro. A Leví le dijo, sígueme. A Pedro le dije, te voy a hacer pescador de hombres. Era pescador de... Pero él lo hizo pescador de hombres. Y vimos que lo que tenemos que aprender en este capítulo que estamos viendo es que el negarse a sí mismo es arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos, negarnos nosotros mismos, creer en Jesucristo, creer en ese Dios maravilloso, ¿verdad? El Dios de los hebreos, ese Dios maravilloso, grandioso, y lo otro es seguirlo, ¿verdad? Eso es importante. Entonces vamos a continuar donde habíamos quedado en la última sesión, que era ya en la lección 3, que era cambiando dirección por medio de creer. Ahí quedamos, ¿verdad? Y estábamos viendo, ¿verdad?, que la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. O sea que cuando nos arrepentimos, por ejemplo, cuando yo me arrepentí o cuando yo me arrepiento, entonces yo, dentro de mi interior, dentro de mi alma, mi espíritu, ¿verdad?, yo tengo que nacer de nuevo. Y cuando yo nazco de nuevo, cambio de dirección. Hago un cambio de dirección en mi modo de ser, de pensar, de actuar. Incluso la gente muchas veces se maravilla y dice, ¿cómo es posible esto? Por ejemplo, tenemos el caso de Rahab en la Biblia. Rahab era una prostituta en Jericó. Sin embargo, dijimos, esa mujer se arrepintió, reconoció al Dios grande y maravilloso, y bueno, llegó a estar en la línea de la ascendencia de Jesús. ¿Verdad? Entonces es increíble, porque una persona puede estar allá en el fondo, como hemos estado todos nosotros. Dije en la vez anterior que todos somos ¿verdad? Ex ladrones, asesinos. Ex. Algunos dicen, ¿por qué el ladrón? Y el Señor le responde, ¿has cumplido con tus diezmos y ofrendas? ¿Por qué asesino? Bueno, Jesús dijo, solo con que le digas falta a tu hermano ya lo mataste. ¿Y a cuántos no les hemos dicho? Cuando andábamos en el mundo les dijimos de todo, ¿verdad? Y otro dice que no soy adúltero. Si sos adúltero, porque él dijo que solo con que veamos y decíamos una mujer ya adulteramos. No es necesario llegar al acto mismo. Entonces, solo con que nos metamos, ¿verdad?, a ver el, en el internet, pornografía y cochinada, pues ya adulteramos, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí, ¿verdad?, era ¿por qué debemos arrepentirnos o cambiar de dirección? ¿Verdad? Esa es la pregunta y la tiro al aire para todos los que están por internet. Y aquí que está presente Noemí, el hermano José, ¿verdad? Oramos por Rocío y su esposo. Ellos están pasando por un problema grave. Esperamos que ya pronto, estamos orando para que ese problema se resuelva lo más pronto posible y los tengamos por acá de nuevo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos de arrepentirnos o cambiar de dirección? Puede cualquiera comentar. El que esté por internet puede levantar la mano y opinar también, ¿verdad?
Mm. Bueno, me disculpan los que estaban por internet. No he compartido la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que la puedan estar viendo. Creo que ya debería estar saliendo la pantalla. ¿Le salió la pantalla Sí, y ya? sí. Perfecto, excelente. Allá ya la tienen, Noemita. Entonces, ahí está la pregunta. Fíjense que esto está montado y ahí entiendo, pueden bajar el archivo, ¿verdad? Porque la idea aquí es que esto sea práctico y que lo pongamos en práctica, porque la palabra de Dios es bien práctica, ¿verdad? No es teoría, es verdad, es la palabra de verdad. Y cuando hay una verdad y la verdad se pone en práctica, nosotros cambiamos. Y es Dios quien nos cambia, indudablemente. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que actúa en nosotros y nos hace ese cambio de dirección cuando nos arrepentimos profundamente, ¿verdad? Pero cuando no hay arrepentimiento, entonces somos como el cerdo, ¿verdad?, que vuelve al lodo. Eso lo dice la misma Biblia. Porque muchas veces no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces, bueno, ¿por qué debemos arrepentirnos o cambiar de dirección? A ver quién me opina. Si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que arrepentirnos, porque no podemos estar pecando deliberadamente. Entonces, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y al arrepentirnos genuinamente, cambiamos de dirección, un cambio de vida. La palabra del Señor dice que aquí las cosas son nuevas, hechas nuevas, cuando nosotros nos arrepentimos. Ya el hombre malo quedó atrás. ¿Ya? Muchas veces nos arrepentimos de nuestros vicios, ¿verdad? Dejamos un vicio, hay un cambio de dirección. Ya no, antes era un alcohólico, ahora ya no tomo más licor. Era un fumador, ya no lo soy. Era un drogadicto, ya no lo soy. Practicaba la prostitución, ya no la practico. Hay un cambio de dirección. He practicado la economía del mundo, no, ahora voy a practicar la economía de Dios. Y es lo que estamos aprendiendo también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poner en práctica la economía de Dios, principalmente en estos tiempos tan difíciles? ¿Verdad? Vienen muchas prácticas que vamos a hacer aquí a través de esta charla. Una de ellas va a ser la conservación de alimentos, que ya lo están preparando aquí en la iglesia. ¿Verdad? Creo que van a ser unas charlas interesantes. Es decir, cuando entonces nos arrepentimos de lo que hemos venido haciendo, de no seguir a Dios y apartarnos y alejarnos de Dios, entonces hay un cambio de dirección. Íbamos para allá fuera de la carretera, íbamos para el potrero, pero hay un cambio de dirección y ahora vamos en el camino, acompañándonos de Dios y siguiendo a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí, hermano José? Bueno, sí, estaba meditando en esto. Sí, claro, ¿por qué debemos arrepentirnos o cambiar de dirección? Eh, bueno, en el momento en que tenemos el encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Como se ha venido estudiando en los estudios anteriores, ¿verdad? De rendirse al Señor. Rendirse, pues, significa que uno tiene que empezar a negarse a su vida pasada, ¿verdad? A su vida libertina que uno está acostumbrado a llevar fuera de los caminos del Señor. Porque siendo personas que hemos venido desde nuestros padres, sin conocer al Señor, sin tener una relación cercana con el Señor, y cuando Él, pues, de alguna u otra manera nos llama, eh, el hombre o la mujer debe de tomar esa actitud de arrepentimiento de, del haber vivido en rebeldía con Dios desde que nacimos y empezamos a crecer y empezamos a practicar el pecado. Hemos tenido una vida, por decirlo así,
libre. Por eso mencionaba la palabra libertinaje, porque uno cuando no conoce al Señor, cuando no se ha rendido al Señor, cuando no lo ha aceptado y recibido en su corazón, cuando no hemos nacido de nuevo, eh, no reconocemos qué es lo malo y qué es lo bueno, con qué agradamos a Dios y con qué no. Sin embargo, cuando tenemos el encuentro con el Señor y el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a mostrar el camino, entonces nosotros tenemos que venir en un estado de arrepentimiento y de entrega. Y como bien dice acá, que arrepentirse pues es tener un cambio de dirección en la vida de uno. Como cuando el Señor va y busca a Pedro de nuevo, ¿verdad? Después de que el Señor ya había sido crucificado y Pedro pues decepcionado había vuelto a su trabajo normal, ¿verdad? Había vuelto a la pesca, que era de donde el Señor lo sacó. Él había vuelto. Él dijo, bueno, ya el maestro murió, ya no tenemos más que a quién seguir. Dice que Pedro se había ido a pescar y el Señor pues allá lo fue a buscar. Y Pedro y el Señor y dice que lo volvió a llamar el Señor, ¿verdad? Y fue cuando lo empezó a confrontar: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Apacienta mis ovejas. Eso significa que Pedro había vuelto, pero tenía que cambiar de dirección en su vida, porque él estaba volviendo a su vida pasada. Es como nosotros podemos estar en esta clase, podemos orar, podemos hablar bien de la palabra de Dios, conocer la Biblia al revés y derecho, pero nuestra vida no ha cambiado de dirección y seguimos con nuestros hábitos mundanos, rechazando al Señor, desobedeciendo su palabra. Nos olvidamos que, como dijo el Señor, estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo, así que debemos de decir como el Señor Jesús dijo cuando estaba niño: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿verdad? Es la palabra que nosotros como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo, tenemos que tener ya en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese es el cambio de dirección que Dios quiere que hagamos, cada uno de nosotros. Allí donde usted vive, allí donde usted está, ¿verdad? Ser testimonio ya y que la gente vea que usted está cambiando de dirección. Lo mismo nosotros, acá donde vivimos, ¿verdad? Si antes la gente nos miraba borrachos allí afuera en la casa, ya ahorita pues ya que la gente diga, bueno, y este hombre, ¿qué le pasa? O esta mujer, ya no se va para la disco, ya no. ¿Por qué? Porque ya va cambiando de dirección la vida. Es progresivo y es necesario esforzarse, porque no es fácil negarse a la materia, a los deseos carnales. El cuerpo nos jala para las cosas materiales, para el mundo. Uno le da más lugar a veces a la familia que al Señor. Allí es donde uno tiene que ceñirse, como hizo Pedro, ¿verdad? Que dice que se ciñó, ¿verdad? El Señor le dijo: Pedro, cuando eras joven te vestías y ibas a donde tú querías, pero hoy te ciñe otro, le dijo el Señor. Es decir, que si queremos llegar al reino de los cielos y ser salvos y ser parte del reino de Dios, tenemos que hacer ese cambio de dirección. Amén. 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 Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que poner en práctica y que tenemos que reflexionar es: ¿qué debería pasar cuando nos arrepentimos, cuando hacemos ese cambio de dirección? Entonces el Señor dijo una gran verdad. Dice: por los frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. El testimonio que nosotros. Entonces, nosotros cuando hacemos el cambio de dirección, ya entendemos que en la economía de Dios lo básico es fructificar, no es producir dinero, porque algunos incluso creen, la economía de Dios es como hacer dinero si estudio la economía de Dios, pero la economía de Dios es fructificar. O sea, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué fruto estás produciendo ahora? ¿Ah? Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos,
para reflexionar. ¿En qué medida yo estoy fructificando? ¿Cómo estoy haciendo tesoros en los cielos y no en esta tierra? Porque yo puedo aquí acumular todo lo que yo quiera en este mundo, pero si pierdo mi alma, nada hice. ¿Verdad? Y eso es lo que vemos ahora por la avaricia, porque ahí está la avaricia, que es lo que creo que está en la siguiente filmina, ¿verdad? Entonces, para que Jesús produzca fruto en tu vida, debemos seguirlo, ¿verdad? Ahora, para poder seguir a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de rumbo. Yo no puedo seguir a Jesús si yo no cambio de rumbo, si no cambio de dirección. ¿Verdad? Que si va para el potrero, me voy a ir por la carretera, me tengo que cambiar de dirección. Y por eso tenemos que rendirnos diariamente, tenemos que rendir muchas cosas. Diariamente tenemos, como dijo el hermano José, es un proceso que dura muchas veces y por lo cual tenemos que diariamente rendir muchas cosas porque al fin y al cabo somos pecadores, porque incluso siguiendo a Cristo, incluso los apóstoles pecaron, pues, ¿verdad? Y los vemos que pecan y nosotros, hombres mortales, pues también pecamos, ¿verdad? El hombre es pecador. Hasta que Cristo venga es que haber ese cambio total, creo yo, ¿verdad? Sí. Entonces la siguiente pregunta es, ¿de cuáles cosas te está llamando Dios para que busques y sigas a Cristo plenamente? O sea que, ¿cómo hacemos para seguir a Cristo plenamente? Porque tenemos que seguirlo, ¿verdad? Y ahí nos dice que leamos también Lucas 13:3, tal vez Noemí nos lo lee. Lucas 13:3, por favor. Lucas. Mateo, Lucas. 13:3, ¿verdad? 11, 12. Espérame que esta página se pega. 13. Tiene que ser 13. Ya. Lucas 13:3. Dice de la siguiente manera. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí lo tienen en pantalla, ¿verdad? El versículo Lucas 13:3, ¿verdad? Y esto está relacionado con la otra pregunta, ¿verdad? Que estamos compartiendo. ¿Qué pasa a los que rehúsan arrepentirse? ¿Verdad? O sea, ¿qué pasa a los que no quieren cambiar de dirección? Pereceremos. Él lo dijo. Pereceremos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si queremos buscar el camino de la salvación, tenemos que cambiar de dirección. Y para eso tenemos que arrepentirnos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo debería de ser el arrepentimiento parte de tu rendición diaria a Jesús? ¿Cómo debe ser ese arrepentimiento? ¿Cómo debe ser ese cambio de dirección? Creo que Noemí usó una palabra, la palabra más correcta, ¿no? Genuino. Creo que esa es la palabra clave. Tiene que ser un cambio de dirección, tiene que ser un arrepentimiento genuino. O sea, de verdad, verdad. No es que digo yo voy a cambiar de dirección, ¿verdad? Y voy a rendir este vicio que tengo, por ejemplo, el cigarrillo, lo voy a rendir y al día siguiente estoy fumando, ¿no? Solo dejé fumar un día, 2 días. Entonces, creo que esa es la palabra correcta. No sé qué otros comentarios pueden hacer. Sí, como cuando dice cómo debería de ser el arrepentimiento.
parte de tu rendición diaria a Jesús. Realmente, bueno, tenemos que ir en orden y debemos de integrarnos a estos estudios y estudiar la palabra del Señor. Porque si no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que estamos en un proceso de nacimiento de nuevo, ¿verdad? De crecimiento en la vida espiritual, necesitamos conocer la voluntad del Señor a través de su palabra, estudiando sus evangelios, estudiando la ley mosaica, estudiando todo lo que es el conjunto de libros de la Biblia para poder conocer. Porque si yo llego al Señor Jesús y nadie me enseña el camino, ¿verdad? Nadie me enseña de qué es que debo arrepentirme. No puede tener un verdadero arrepentimiento uno. Entonces, como personas, como miembros de la iglesia, es nuestro compromiso estudiar la palabra, conocerla, para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros rindamos ante Él. Amén. Perfecto. Entonces vemos que seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, para llegar a cumplir con la gran comisión, es que tenemos que confiar. ¿Verdad? Y esa palabra de confiar se traduce en fe, en creer. Yo creo en el Dios único. Yo creo en ese Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, que creó el sol. Yo no creo que el Big Bang, no creo que yo vengo de un mono. Yo creo que Dios fue el que nos creó. Y no me cabe la menor duda, porque tengo fe, creo en Él. Sé todas las maravillas que Él ha hecho. Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Paró el sol en una batalla. ¿Verdad? Sacó a Mesac, a Abednego, ¿verdad? Y Sadrach, Mesach y Abednego lo sacó del horno de fuego. ¿Verdad? Y fueron cosas maravillosas que solo ese Dios grandioso lo puede hacer. Y Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Esa fe tiene que ser sólida. Incluso si yo le clamo a Él, Él me responde porque creo en Él. Tiene que ser una fe que si yo estoy con alguna enfermedad y le digo, Señor, sáname, sé que me va a sanar porque Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces confiar, es creer en Él. Entonces esa es la otra palabra clave de este proceso de entrega, que tenemos que creer en Él. Él está al corriente de todo. Él es el que quita y pone reyes. Él es el todo en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente filmina, ¿verdad? Que ya lo que termine esta lección, ¿verdad? Y vamos a leer Juan 3:16. Y la pregunta que nos dice allí, ¿qué pide este versículo que hagamos? Fe y creencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que creer y creer con fe, porque dice que creer, todos podemos creer. Y tenemos que creer que ese Dios único y maravilloso mandó a su Hijo, Jesús, y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no un poco de gente loca que está hablando de un poco de locura y teoría, que son puras teorías de hombres, fábulas de hombres, como dice la Biblia, y que eso no es lo que debemos de seguir. El que debemos de seguir es al que dice la verdad. ¿Puedo dar un testimonio relacionado a eso? Sí. Hace hace 12 años
más o menos, 12 años aproximadamente. Tuve un problema de ansiedad después de una gravedad de él, que quedó en coma, y entonces eso a mí me hizo daño, ¿verdad? Me afectó bastante. Aparentemente fui fuerte, yo daba fuerza, pero por dentro nadie sabía cómo estaba, solo Dios. Pero entonces pasó lo siguiente, mi estrés pasó los límites y caí en depresión, ansiedad y ataques de pánico. Fue terrible. Que mi hija no se había casado todavía y me llevó a una psiquiatra. Gracias a Dios la psiquiatra era creyente. Y entonces cuando ella me vio me dice, ¿tú crees en Dios? Me dice, claro que creo en Dios. Entonces pídele a Dios, me dice, que te sane. Pero la doctora me dice, pásate tus manos, me dice, de tu cabeza hasta tus pies, me dice. Y vas a decir, Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en ti. Claro, en ese momento yo estaba como en otro mundo. Y me mandó unas pastillas. Según ella, pues eso me iba a ayudar bastante para los nervios. Se llama Tafil. Resulta que comencé con las pastillas, me la mandó por la mañana y me la mandó por la noche. Y lo que yo sentí físicamente fue que esa pastilla mami me estaba descontrolando más los nervios. Porque llegó un momento que como que me volví adicta a esa pastilla. Y entonces, en el momento que yo me la iba a tomar, no conseguí la pastilla. Mis mismos nervios me cegaron. Y la buscaba en la cartera y donde no la conseguí, yo me desesperé. Y de ahí me vino el ataque de pánico. El ataque de pánico es como que me faltaba el aire. Y yo decía, me voy a morir, me voy a morir. Una desesperación terrible. Resulta que consigo la pastilla. Yo estaba sola en el cuarto. Consigo la pastilla. Y en eso sentí deseo de ir al baño porque la ansiedad es un descontrol total de los nervios. El estómago tiembla como que si uno tiene mariposas en el estómago, así. Y me daban deseos de ir al baño, como que iba a hacer mis necesidades y no hacía nada, porque era solamente la misma ansiedad. La ansiedad, la opresión. Pero mira, hermano, yo tengo la pastilla aquí que me la voy a tomar hace 12 años. Y quedo viendo la pastilla y le digo, Señor, le digo, yo sé en quién he creído y sé en quién he confiado. Tú eres más poderoso que esta pastilla, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo confío en ti. Le confesé al Señor. Y le digo, y en este momento yo voy a tirar esta pastilla para nunca más volverla a tomar. Porque yo sé, le digo yo, en quién he creído, yo sé quién eres. Yo sé que tú me vas a sanar, Señor. Y de paso, Señor, le digo yo, mándame a dormir, porque sin esa pastilla yo no podía dormir, hermano. Y yo le dije, mándame a dormir, Señor. Le dije, mire, hermano, tiré la pastilla. Me fui a acostar, dormí toda la noche. Y en la mañanita me cuentan mis hijos que estaba durmiendo como que si en posición fetal, como que si era un bebé, así. Como una niña. Como una niña, en esa posición. Desde entonces, hermano, le doy la gloria y la honra a Dios. El Señor me sanó. Me quitó esa pastilla. Y ese testimonio yo se lo he dado a muchas personas que están padeciendo lo mismo que yo padecí. Creo que el Señor me dio eso para que yo testificara de Él y ayudarle a las personas que estaban pasando eso. Sí. Mira, hermano, eso fue grandioso. Hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Por Pues, eso es creer y tener fe. tener fe. Yo tuve la fe.
Exactamente. Y siempre la sigo teniendo porque cuando Arnulfo le dio el coronavirus casi se muere la primera vez. Y yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, en tus manos está, yo creo que tú lo vas a regresar. Y el Señor lo regresó. Con mi hijo también, igual. Hay que no solamente creer, sino tener la fe. Tener la fe. Sí. Entonces, porque dice que creer que hasta los demonios creen. Y tiemblan. Y tiemblan. Entonces estamos claros, ¿verdad?, que debemos creer en Jesús, ¿verdad? Debemos creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos creer en ese Dios grande y maravilloso, ese Dios único, ¿verdad? Entonces vemos que seguir a Cristo requiere no solo el conocimiento de lo que estamos aprendiendo, sino en que debemos de confiar en Él y seguirle, ¿verdad? Y estar claro que lo estamos siguiendo, ¿verdad? Así que el punto más grande de confianza en nuestro destino eterno, ¿verdad?, es que si confiamos en Él, para que nuestro destino eterno podemos confiar, para asegurar ese destino eterno, nosotros debemos de confiar cada día en Él. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, aquí viene una pregunta que nos hace. ¿Sabes algunas cosas de Jesús o has creído en Jesús? ¿Verdad? ¿Sabes algunas cosas de Dios o has creído en Dios? Porque muchas veces decimos creemos en Dios, creemos en Jesús, pero conocemos ese Dios. Tenemos una relación íntima, le dedicamos tiempo a ese Dios. ¿Ah? Entonces, declarar tu andar diario que has rendido tu bienestar y tu estilo de vida a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús, eso es lo que hemos de reflexionar. Y al terminar hoy tenemos que invertir tiempo en oración, reflexionando sobre nuestra vida, considerando cuánto confiamos en el Señor diariamente, pidiéndole al Señor que nos revele las cosas que están compitiendo por esta creencia y arrepintiéndonos. Porque muchas veces tenemos competencia, ¿verdad? Y entonces hay problemas de la vida, ¿verdad?, que nos acosan y por esa razón no le podemos dedicar el tiempo al Señor. Miren lo que está pasando en este país de Estados Unidos, cuántas iglesias se cierran diariamente, la gente que no busca al Señor, porque entonces el Señor compite con el Super Bowl, compite con las diversiones de la televisión, etc. Y no las queremos dejar. Y hemos seguido esos ídolos, porque ahora hay más ídolos, ahora hay más idolatría que en los tiempos pasados. Ahora hay más ídolos. El hombre ha creado más ídolos. Entonces hemos visto la parte de creer. Tenemos que creer en ese Dios único, tenemos que creer en Jesús. ¿Verdad? Y vamos a la última parte de este estudio de la negación. Vamos a tener media hora para tratar este tema, que es la lección 4. Rendido a la autonegación. Entonces aquí nos dice que el llamado a rendirse es fácil y complejo a la vez. ¿Verdad? Es fácil porque muchas veces, yo me acuerdo cuando me rendí al licor, fue una toma de decisión, porque tenemos que tomar decisiones. Y muchas de nuestras decisiones, para que sean buenas, tenemos que consultarlas con el Señor. Y negarnos a ese vicio. Pero es complejo a la vez porque después vienen una serie de circunstancias que te presionan. ¿Verdad? Entonces, para rendirse uno debe dejar de resistir y someterse a la autoridad. ¿A la autoridad de quién? De Dios. Entonces, en cierta manera, rendirse significa relajarse. El asunto complicado, ¿verdad?, es que debemos relajarnos. Y ese relajarse
significa dejar de controlar, dejar ese ego en nosotros y decir yo soy el que hago las cosas. Entonces es soltar ese control que tenemos nosotros, que creemos que nosotros vamos a controlar el alcohol, no lo vamos a controlar nosotros. Se lo tenemos que dejar al Señor para que Él nos ayude a dejar ese vicio. ¿Verdad? Como Noemí que le pidió al Señor, vea, que esa ansiedad le dejó el control al Señor. Tú controlas esto y botas esa pastilla. De eso se trata, que dejemos, porque nos encanta controlar y controlar a los demás, que es otro vicio que tenemos. ¿Verdad? Entonces, aquí sale un ejercicio que yo lo puse en práctica en un curso que recibí, que es de que te ponen encima de una mesa y te dicen, échate para atrás, que aquí te va a agarrar fulano y tal. Y bueno, es difícil hacer ese ejercicio. Yo cuando me paré allí, yo dije, ¿y si no me agarra este carajo? ¿Ah? Y paso, que me iba a ir para atrás, hice el intento y nunca me lancé para atrás. Hasta que vino el profesor y dijo, bueno, aquí van a estar 4, hicieron como una cama y te van a sostener. Y yo dije, y aún así viendo que eran más fuertes, yo no me eché para atrás tan fácilmente. Incluso cuando me fui para atrás, en vez de irme para atrás, me fui sentando. O sea, me costó saber que tenía que perder el control y echarme para atrás. Lo mismo nos pasa cuando vamos a dejarnos caer en el Señor. Tenemos que tener esa confianza que Él está allí y que Él nos está recibiendo en sus brazos. El creador del universo está pidiendo que nos relajemos y que perdamos el control, que nosotros no tenemos el control de nada. Y esto es negarse a sí mismo. Ahí es donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. Perder eso que creemos que, ese miedo, ese temor, como ahorita con la pandemia, ay, tengo temor al COVID. Muchos creo que se han muerto por el temor al COVID. Más por miedo. Más por miedo que por otra cosa. Pero si yo le dejo el control, Dios me está protegiendo. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, como dice la palabra del Señor, y yo confío en eso, voy a salir adelante de esa enfermedad. Voy a salir adelante de todas las cosas. Entonces la gran pregunta, y vamos a conversarla, ¿verdad? Es ¿qué involucra la autonegación? ¿Qué involucra? La autonegación. Ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué involucra la autonegación? ¿Verdad? Auto es uno mismo, ¿verdad? Uno. ¿Verdad? ¿Qué involucra, digamos, en mi persona la negación? Negarse, por decir así, a los deseos mundanos, a todo lo que nos agrada, ¿verdad? Para entregarnos a la oración, al estudio de la palabra, a la búsqueda. A veces leer la Biblia, el cuerpo sueño le da a uno cuando uno quiere estudiar la Biblia. Y uno tiene que negarse al sueño y hacerle fuerza para ir dominando ese mal espíritu, ¿verdad? Que nos pone a dormir cuando queremos conocer al Señor. El diablo sabe que estudiando la palabra es que vamos a conocer la voluntad de Dios. Y entonces cuando abrimos la Biblia no hemos terminado ni un capítulo y ya está durmiendo uno a veces, ¿verdad? Entonces hay que negarse, autonegarse, reprender al diablo cuando uno quiere estudiar una porción de la palabra y le está pidiendo al Señor, dame entendimiento, y lo que le da a uno es sueño, porque el espíritu maligno pues está allí siempre oponiéndose a que uno busque del Señor. Entonces autonegarse, por ejemplo, a la hora de estas reuniones, ¿verdad? De venir al servicio al Señor, le sobra a uno qué hacer, que tengo que ir a la tienda, que tengo que lavar, que tengo que, y hay gente que hasta
llegan visitas a la hora de que uno tiene que venirse y todo eso uno tiene que tener ese carácter de decir, no, mira, ahorita no tengo tiempo para más nada, solamente para lo que es el servicio del Señor, negarse y tener ese carácter uno. Como dice, en medio de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, alabar al Señor, a buscarle, ¿verdad? Como dice Isaías, entre tanto que puede ser hallado, ¿verdad? Entonces, negarse uno, ¿verdad? Por ejemplo, a las personas que están a través de esta página donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Se le hará difícil estar una hora sentado ahí frente a su teléfono o a su computadora. Y uno en la casa le sale, voy a ir a hacer un café, y ya se va y deja el estudio y se está uno desviando por ratitos cuando uno está así. Entonces, tiene que formar ese carácter, ese hábito uno de que, y hacerse consciente que el tiempo del Señor es del Señor, ¿verdad? Hacerse consciente, levantarse en las mañanas temprano, aunque sea unos 15 minutos antes, para poder dedicar a la oración, al estudio de la palabra, la mañanita que uno está con la mente más tranquila, más serena, ¿verdad? Y durante el día andar pues negándose uno a los gustos, a los amigos, a las amistades que le quieren sacar pláticas o cenas a uno a veces, que dicen, este es creyente, y ya empiezan a buscarle chismes, a buscarle. Uno tiene que negar, cerrar la boca, ¿verdad? Y tener en el corazón siempre la presencia del Señor. Amén. A mí me parece que como esto involucra un nacer de nuevo, nacer del Espíritu, también esto significa que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y en ese mundo espiritual, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos poco control. Por así decirlo, no controlamos nada, ¿verdad? Es un mundo espiritual que nos ataca. Hoy escuchaba a un pastor hablar y dice que cuando ellos iban a orar con otro pastor, comenzó el teléfono a llamar y los interrumpía, y cada vez que querían volvían a llamar, y que el teléfono sonó 4 veces, y en la 4ª vez él le dijo al pastor, contéstale al diablo, porque ese es el que nos está interrumpiendo. Sí, entonces uno tiene que aprender a reconocer. Y que lo apagaron. Mejor apagarlo, yo lo apagué. Es mejor apagarlo. Entonces, yo hoy encontré una manera también de que no me interrumpa el celular y que esté controlando la cámara. Le apagué el audio. Está apagado el audio. Por eso, aunque llamen, no vamos a escuchar nada. Entonces, muchas veces, entonces, por eso tenemos que soltar ese control del mundo espiritual en nuestro Dios, porque Él es el que tiene el control de todo, y más en ese mundo espiritual, y es el que nos protege en ese mundo espiritual y en esa lucha espiritual, que por eso tenemos que ponernos la famosa armadura, ¿verdad? Que Pablo nos habló, ¿verdad? Y es que tenemos que ponernos esa armadura para defendernos de los dardos del enemigo, porque el enemigo va a estar tratando de que no sigamos a Jesús, que no seamos unos discípulos, y es lo que ha pasado en el mundo. ¿Verdad? Porque si todos fuéramos discípulos de Jesús, este mundo sería diferente. Pero nosotros mismos hemos sido súper atacados en N ocasiones, y tal vez lo queremos hacer y poner en práctica y no podemos. Y es una lucha. Entonces, vamos a leer Mateo 13 del 45 al 46. Por favor, José, tal vez nos ayuda, ¿verdad? Que es la parábola de la perla de gran precio. Y aquí viene un principio importante de la economía de Dios. Y pongamos atención, porque la pregunta es, ¿qué buscaba el negociante? ¿Qué encuentra? ¿Qué hizo el negociante? Y eso es lo que vamos a ponerle atención ahorita,
a la lectura de Mateo 13, del 45 al 46, que es la parábola de la perla de gran precio. Amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Amén. Ya me pasé, ¿no? Sí. Entonces, fíjense qué cortita la parábola. Entonces, la pregunta es, ¿qué busca el negociante? Buenas cosas, buenas perlas. ¿Qué encuentra el negociante? ¿Qué hizo el negociante? Son 3 preguntas. Y es lo que tenemos que hacer con la economía de Dios. Tenemos que ser buenos negociantes. Yo voy buscando el reino de Dios. Esa es la gran perla de gran precio. Por ejemplo, a mí me dicen la otra vez, yo soy nicaragüense por nacimiento, reencauchado venezolano, ¿verdad? Y pronto reencauchado gringuito. Y esta viene y me pregunta, pero ¿cuántas nacionalidades tiene usted, amigo? Y le digo, bueno, la más importante que tengo, y esa es la más grande, es que soy un ciudadano del reino de Dios. Y como ciudadano del reino de Dios, busco esa perla de gran precio. Y esa es mi principal ciudadanía. No es de los paisitos donde he estado, ¿verdad? Porque aunque ustedes lo ven como un gran país, ¿verdad? Estados Unidos, pero es un paisito, ¿verdad? Ante el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Verdad? Imagínense cuánta gente vive en el cielo, ¿verdad? Viven millones de millones, viven solo Los Ángeles, son millones de millones, comparado con los que vivimos aquí somos 4 gatos. Pero aquí el mundo se está preocupando, ¿verdad? Con una serie de teorías, hasta quieren reducir la población y han hecho lo que hizo el faraón, mandar a matar a los inocentes con la ley del aborto. Solo creo que en este país han matado más de 1.500 millones de bebés. Sí. Entonces, ¿cómo estará el Señor? Ahora, ¿con esto logran ser ciudadanos del reino de Dios? Entonces nosotros tenemos que abandonar todo cuando encontramos esta perla de gran precio. Amén. Y hacer un gran negocio. Nos desposeemos de todo lo carnal, de todo lo material que hay en este mundo y nos entregamos al reino de Dios. ¿Verdad? Y eso fue lo que hizo el negociante. Un buen negociante es eso. ¿Verdad? Pero el que no es buen negociante, ¿verdad? Entonces no ve que se tienen que hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. Porque aquí lo que hagamos, alguien se lo va a robar y la polilla lo va a destruir. Porque hay cosas, unos que cuidan sus casas y dicen, mi casa como que se va a ser eterna. Y no saben que la polilla se la va a comer. ¿verdad? Entonces, el negociante soltó todo para adquirir la perla. ¿Ah? Entonces, otra pregunta que viene es, y que ¿sabes lo que hizo Dios cuando nos dio su Hijo Jesús? Él también soltó todo para comprarte. ¿Ya? Y vamos a leer para esto Corintios 6 del 19 al 20. Yo estaba buscando Apocalipsis, fue la primera cita. Sí. La primera cita. Bueno, usted busque Apocalipsis 9 y Primera de Corintios 6 del 19 al 20. La otra es Apocalipsis 5, 9. Aquí hay un errorcito. 5, 9. ¿A dónde están esas citas? Aquí están, aquí, mire, ahí enfrente lo puede ver. Bueno, voy a ponerlo en grande para que se vea bien. Discúlpenme los que están por internet.
Siempre acuérdenme de ponerlo en grande. La primera es Apocalipsis 5, 9. ¿Por qué no lo tengo? Y la otra es 1 Corintios 6, del 19 al 20. Sí. Leo Apocalipsis 5:9. Sí, y Noemí, 1 Corintios 6, del 19 al 20, por favor. Apocalipsis 5:9. Sí. Leemos la palabra del Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿quién te redimió? La sangre La de Jesús. sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Ahora vamos, 1 Corintios 6, del 19 al 20. Leemos 1 Corintios del 19 al 20. 6. 1 Corintios 6. Capítulo 6. Ajá, capítulo 6 del 19 al 20. Correcto. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánto costó esa redención? ¿Y qué pide Dios a cambio? Entonces, el tesoro más grande que tenemos allá adentro es nuestro espíritu. Dice que el espíritu, cuando muere, cuando nosotros morimos, regresa a Dios. Y fíjense, regresa el espíritu de buenos y de malos. Sí, porque regresa a Dios. Sí. ¿Verdad? Y entonces, esa parte espiritual es el tesoro más grande que tenemos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde el Señor nos abrió los depósitos espirituales. Y en la economía del mundo eso ni siquiera existe, ni lo piensan. Y están pensando que van a ir a Marte, a la Luna, porque allá están las riquezas y que van a traerlas y que no sé qué, y que allá hay oro, que cuando lo más grande es ese depósito espiritual que Dios nos ha dado y que tenemos allá adentro. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto costó eso? La sangre de Cristo. ¿Verdad? ¿Y qué pide Dios a cambio? Que nosotros nos convirtamos, de que cambiemos de dirección, que lo sigamos a Él, porque Él tiene los tesoros más grandes y no son los materiales, no están en la luna ni en Marte. Que lo glorifiquemos. Está allá dentro de en nosotros, verdad. porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y por eso tenemos que cuidarlos. No es que yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo y ese espíritu que está dentro y esa alma que está dentro, ¿de quién es? De Dios que lo creó. Entonces vemos que el reino de Dios, porque nos está hablando del reino de Dios, vale todo. Y esto es exactamente lo que Dios quiere. No que le entreguemos una parte, es todo. Nuestro tiempo, nuestros recursos, todo. El pago es todo. Él quiere todo de ti, no solo una parte. Entonces vamos a leer otra vez Lucas 9 del 23 al 25, por favor. Ya estamos terminando. Lucas 9. Del 23 al 25. Del 23 al 25. Sí. ¿Lo leo, hermano, o lo leo? Como quieras. Ok. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo o se destruye? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,
De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura se hizo blanca y resplandeciente. Entonces aquí vemos que si tratamos de ganar todo el mundo y mantener nuestra propia manera de vivir y controlar nuestra vida y con nuestro propio esfuerzo, ¿qué va a pasar? Vamos a perder todo. Vamos a perder todo. Fíjense que la economía de Dios es al revés. Si nosotros le entregamos todo a Él, hacemos unos tesoros inmensos en la eternidad. Mientras que si nos ponemos a preocupar de atesorar en esta tierra, y por eso al final dijo que todo lo veo como basura. Creo que fue Pablo. Todo lo que hay en este mundo para mí es basura. Y es cierto, muchas veces tenemos en nuestras casas, en nuestros apartamentos, un poco de basura y acumulamos basura. Porque todo se va a terminar. Nos vamos llenando de basura. Okay. Entonces el llamado de Jesús es de rendir todo. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Entonces, al terminar este tema, estamos terminando el tema, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué debería yo rendir en abnegación para seguir mejor a Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Para mí rendir mi tiempo. Porque muchas veces le damos más tiempo y prioridad a otras cosas más que las de Dios. Entonces yo creo que es importante el tiempo. Pero hemos visto, ¿verdad?, que yo tengo que rendir todo. Todo. Bueno, rendir todo. Parte el tiempo. En mí, el tiempo. Porque muchas veces yo le he dado más tiempo a mis quehaceres que a Dios. Sí, pues por ejemplo yo iba a decir rendir mis malos hábitos, que a veces uno pues descuida la parte espiritual por pasar en Facebook, por pasar con otras cosas y uno se olvida del Señor, pues le da más tiempo uno a las cosas materiales. Correcto. ¿Verdad? Y llega un momento en que se olvida uno de la parte espiritual y sí, como, ¿verdad? En vez de agarrar, por ejemplo, este día domingo para andar en la calle uno haciendo sus cosas, ¿por qué no rendirlo en un ayuno, verdad? Y venir preparado cuando uno viene aquí, ¿verdad? O cuando tiene uno que visitar a una familia que esté sufriendo, para ir a visitar personas que están enfermos y uno va a orar por ellos, debe de ir uno preparado. En ayuno y oración, como dijo el Señor. Puede rendir a veces los malos hábitos que uno a veces persisten en la personalidad de uno. Y para mí una cosa que ha sido fuerte es el temor a hablar de la palabra de Dios y hablar con otros y compartirla. Sí. Y ese es el gran reto. Diario tenemos que buscar cómo hablarle a alguien. Eso me lo propuse esta semana yo y tengo un compañero de trabajo que él dice que es católico, ¿verdad? Y hablando con él, no recuerdo bien de qué estábamos hablando, pero la cosa es que le dije yo que mucha gente se siente orgulloso por los apellidos. Entonces, y según la historia, pues a nosotros los apellidos, los españoles, como éramos indios, ¿verdad? Nuestra familia, si vivía en un cerro le pusieron Rivas, porque vivía arriba. Y así nos bautizaron los españoles, ¿verdad? Entonces, y viene él y me dice, yo soy
yo tengo el apellido de Adán, me dice. Pérez. ¿Y por qué? Me dice, sí, porque él es Pérez. Y me dice, porque dice, y perecerá, y perecerá. Y perecerá. Entonces para él significa que Adán era apellido Pérez. Y le digo yo, pues es que su familia está pereciendo toda, le dije de una vez. Y yo siempre he platicado con él, pero respetando sus creencias en el catolicismo, ¿ves? Claro. Pero ese día, como que saber Dios, no me salió la gorra, se nos pasó como 2 días, pues, enojado conmigo por eso. Porque le dije, usted necesita estudiar la palabra de Dios para que sepa de qué está hablando. Sí, lo que pasa es que incluso yo me acuerdo, porque indudablemente yo nací en la iglesia católica. Sí, todos Y cuando íbamos allá, me acuerdo, cuando yo era niño, la misa era en latín. Y se prohibía leer la Biblia. Sí, en aquel tiempo. ¿Verdad? Porque fue hasta 1963, por ahí creo, que uno de los papas autorizó porque podíamos leer la Biblia. Pero, Incluso yo y ese es recuerdo, uno del problema que hay en el catolicismo, que no les enseñan la verdad. que la palabra de Dios, como estuvo limitada por tantos siglos, porque no fueron años, fueron Eso siglos. fue lo que yo le dije a él, le tiene que buscar estudiar la Biblia, porque usted está guiando hasta su misma familia por un camino equivocado. Sí. Porque él dice, católico he sido, mis padres han sido católicos, mis abuelos y así. Tradición. Sí. Y nosotros tenemos que entender que no es ninguna denominación la que salva. No es que si yo soy católico, bautista, adventista, testigo de Jehová o mormón lo que me va a salvar. Nada de eso trajo el barco, porque el Señor dijo que su iglesia son los que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Porque incluso ahora tenemos que cuidarnos mucho porque hay mucha apostasía en toda la iglesia. Estamos viviendo la época de la apostasía. Por eso Y que hay, yo siempre insisto en que uno debe de buscar una congregación de sana doctrina, donde se predique la sana doctrina y se vaya en contra de todo lo que el mundo está aprobando. Sí. Porque hay iglesias que incluso están apoyando, ¿cómo le llaman? Generación de género, ¿cómo es? la teoría de género y todo eso. Eso, entonces hay muchos que están apoyando todo eso, como lo que decía usted, el aborto. Hay gente, muchos que están en eso. Porque es la apostasía de la iglesia. Sí, y entonces el Señor mismo hace el llamado y dice, salir de en medio de ella. Dios mío, salir de ella. Entonces, como le digo yo a él, Babilonia. Yo fui católico, fui rezador, anduve allí con una señora levantando espíritus cuando mataban a alguien. Entonces, hasta a mí me iba a llevar el río una vez porque un señor borracho se lo llevó el río y tuvimos que ir a levantar el cuerpo y el espíritu, ya en unos hoyos del río. La señora a medianoche en el monte con unas candelas. Y entonces le digo yo, pero yo por eso he estudiado, le digo. Porque el hecho de que si nuestros padres fueron ignorantes, que no conocieron, acuérdese que es la luz de la palabra, hasta hace poco, no tiene ni 40 años, creo que porque yo me acuerdo lo que usted decía, en el 84 yo, que estaba cipote, ¿verdad? Y que andaba en eso de la católica, como de 14, 15 años, una vez me vio el sacerdote que yo le estaba hojeando la Biblia, que la tenía allí en su púlpito. Sí, allí donde ellos, ¿verdad? En la misa. Y yo estaba y me regañó. Y como dice usted, la mayoría de cosas estaban en latín, ¿verdad? Y era en una iglesia de un pueblo, allá donde crecí yo. Y entonces me regañó, que yo no tenía que estar tocando ese libro, era sagrado. Luego 84, 83, por ahí así. Entonces hasta estas fechas no tiene quizás ni 40 años, 45, 50 años de que ha habido una libertad de estudio. Sí. Pues es lo que le digo yo a este señor compañero de trabajo, que si sus padres murieron así, perdidos, él tiene la opción hoy de estudiar y reconocer el camino verdadero que Dios quiere que sigamos. Correcto, y que no es cuestión de denominaciones ni de nada, pues que sino estudiar, tener esa fe, creer en Dios y seguir realmente, ser un discípulo de Jesús, no es plantar iglesia,
La otra vez yo estaba en una reunión y estaban hablando de plantar iglesias. No, si lo que debemos de plantar son discípulos. Sí, Porque pero como Jesús digo yo, no mandó a plantar iglesias, sino si yo Él dijo conozco, a ser discípulos. Es la gran comisión. si yo conozco la palabra de Dios, yo no voy a estar en un salón del reino, porque sé que Correcto. son contrarios al Claro, Señor Jesús. claro. Y no creen que es Dios Jesús. Exacto. Y no aceptan el sacrificio de Él. Sí. No podría ser católico porque hay mucha idolatría. Y entonces, Es que ya usted no conociendo es la mariano, palabra, es cristiano. exacto, uno no puede ya estar en Correcto. concordancia con esa. Por eso tiene que buscar uno una congregación, como digo yo, De sana doctrina. de sana doctrina, Usted y puede que se aprender. haga esto que estamos haciendo ahorita, Aprender. estudiando la palabra, porque Claro. esto es lo que lo lleva a uno a un cambio. Y reflexionando La palabra de y Dios es escudriñándola a fondo. La misma palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, Eficaz, correcto. y más cortante que toda espada de doble De filo. doble filo. Entonces, ella es la que nos ubica, Correcto. ¿verdad? Sí. Así es de que, por eso, como digo yo, incluso hay congregaciones que se dicen ser cristianas, evangélicas, pero tienen doctrinas feas, Sí. ¿verdad? Doctrinas que no están con todo el contexto de lo que es la palabra de Dios. Correcto. Excelente, José. Y bueno, nos hemos pasado 10 minutos del tiempo, ¿verdad? Se nos fue volando, pero creo que ha sido bueno, ¿verdad? Que conversemos de esta manera, profundicemos en la palabra de Dios. Vamos a ir terminando con una oración, invitándolo, porque el tema va a estar José de facilitador en el próximo tema, que es ya la parte del sacrificio que debemos de hacer, ¿verdad? Así que para el próximo sábado los invitamos para que el próximo domingo, quiero decir, a esta misma hora, ¿verdad? Para que entonces hablemos y profundicemos el tema del sacrificio. Ya hoy terminamos lo que es rendirse, ¿verdad? Ya vimos que hay que tomar la cruz, hay que creer, hay que seguir a Jesús, ¿verdad? Eso es lo importante. Así que por favor, Noemí nos hace la oración de despedida, ¿verdad? Para que le entreguemos esta hora de estudio bíblico al Señor. Bendito Padre que estás en los Dios y cielos, Padre, santificado sea tu nombre, te damos Señor. gracias Infinitas esta te damos, preciosa Padre tarde, Dios mío, Santo, por la por habernos oportunidad permitido que nos has estar concedido aquí de en esta poder, clase, Señor, por darnos. estudiar tu palabra. Sí, Señor. Gracias por edificarnos, gracias por darnos ese deseo, Señor, de seguir estudiando, de poder vivir para ti, Señor, en medio de este mundo, Señor, que nos arrastra a malas costumbres, pero sabemos que tomados de tu mano y por la alianza y la guía del Espíritu Santo podemos luchar para hacerte fiel. Perdónanos de todos los pecados que, Señor, quizás podamos cometer en esta semana que viene. Desde ya nos ponemos en tus manos, y también a los que están a través de la plataforma por internet. Bendíceles, Señor, allí donde están. Extiende tu mano y resuelve los problemas que mis hermanos puedan tener, porque en tus manos está nuestra vida. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, así nos hemos despedido. Y bueno, vamos a detener la grabación y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.